Sí. Ok. Bueno, muchas gracias entonces por esta, por esta convocatoria. Ahora mismo somos más de 120 personas. Les agradecemos a todos estar aquí y estar a tiempo. Lo que vamos a estar hablando el día de hoy, el panel se llama Educación Financiera, base de emprendimiento exitoso. Y bueno, primeramente quisiera, además de felicitarlos a todos los que estamos aquí para aprender un poco más sobre educación financiera y la importancia que lo es para la gente que es emprendedora, quiero decirles que ayer se celebró, 1 de octubre se celebró el Día Nacional de la Educación Financiera, que fue instaurado con la nueva ley 374 del 3 de marzo de este año, por lo cual estamos haciendo esta actividad, entre otras, que estamos haciendo en escuelas también en el día de hoy, en el día de mañana, así que los quiero felicitar por participar. Entonces, bueno, primeramente vamos a explorar pues cuáles son los elementos que se entrelazan y que forman los cimientos de un emprendimiento sólido, ¿verdad? Proporcionándole a los futuros empresarios o ya empresarios todas las herramientas necesarias para alcanzar las metas financieras, tanto individuales como empresariales. Entonces, primero me gustaría presentarles a este panel que tenemos ahora mismo, estas dos personas que tenemos aquí con nosotros, que realmente es un panel de lujo lo que tenemos hoy. Déjenme primeramente presentarles a Nidia García, que está con nosotros desde Colombia. Nidia, si alzas la mano, dices hola. Gracias. Hola, buena tarde para todos. Gracias. Bueno, Nidia es economista por la Universidad Nacional de Colombia y magíster en economía de la Universidad de los Andes, con más de 18 años de experiencia en el diseño de políticas públicas de educación e inclusión financiera. También ha realizado programas de educación e inclusión en Colombia y en varios lugares en América Latina y el Caribe. Ha realizado programas de formación internacional en inclusión y educación financiera y también de experiencia de cliente, y ha trabajado con organizaciones educativas, empresariales para promover alfabetización financiera en la comunidad. Por otro lado, Juan Francisco Sierra, para que nos deje un saludo. Feliz día a todos, feliz tarde, feliz día de educación financiera. ¡Que viva la educación financiera! Así es, gracias Juan Francisco. Bueno, Juan Francisco es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá y es especialista en educación financiera. Es director de la empresa OneFra Consultores, que maneja alianza con empresas como grupo, por ejemplo, Aliarse, donde dictan programas de educación financiera educación financiera y de negocios. Entonces, imparte capacitación sobre este tema desde el 2013. Además, Juan Francisco trabajó por muchos años aquí dentro de la Superintendencia de Bancos y es un caso de éxito de cuando alguien quiere lograr un emprendimiento aparte de un trabajo regular, que es lo que, por ejemplo, tengo yo trabajando en la Superintendencia de Bancos. Yo me presento rápidamente, mi nombre es Tati de Guardia, soy directora de Asuntos y Proyectos Internacionales de la Superintendencia de Bancos y esta dirección es la que lideriza la iniciativa de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar a abordar la temática de hoy. Primeramente, permítanos decirles que Panamá tiene una iniciativa de la Estrategia Nacional de Educación Financiera que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de toda la población panameña a través de promocionar la educación financiera. Esta estrategia la lideriza la Superintendencia de Bancos, que reconoce que la educación financiera es clave para el desarrollo económico y social de un país y que además contribuye a esa reducción de la pobreza y de la desigualdad a la cual todos aspiramos. Entonces, fortalecer esas herramientas, esa cultura financiera, especialmente ahora que estamos conmemorando el Día Nacional de la Educación Financiera, nos permite a nosotros como consumidores financieros tomar decisiones responsables y razonables. Entonces, obviamente, uno de los mercados claves que tenemos en la iniciativa de la Estrategia Nacional de Educación Financiera son los emprendedores, ¿verdad? Que es por lo cual nosotros estamos citados hoy aquí.
Entonces, la educación financiera les proporciona a esos emprendedores, a esos que quieren ser emprendedores o a los que ya son emprendedores, porque es que tenemos todos que aprender todos los días de diferentes cosas, les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para tomar decisiones financieras sólidas. Entonces, vamos a ver. El ahorro, por ejemplo, que es uno de los pilares que tenemos nosotros y estamos desarrollando dentro de la Estrategia Nacional de Educación Financiera, es importantísimo para cualquier emprendedor, ¿verdad? Nos proporciona colchones financieros, por ejemplo, en tiempos de incertidumbre como la que pasamos en COVID. Nos permite también una posibilidad de invertir, por ejemplo, para que el negocio que usted tiene crezca, o también para invertir en un capital semilla para comenzar un negocio. Así que Nidia nos va a hablar un poco sobre las estrategias de ahorro más efectivas para los emprendedores, desde la creación de un fondo de emergencia hasta la planificación de la jubilación. Nidia, tienes la palabra. Gracias, Katy. Bueno, sí, lo primero que quisiera decir es que como emprendedores, y también lo he sido, entonces puedo hablarles con eso también desde la experiencia, tendemos a pensar que el ahorro no es lo más importante. Normalmente como emprendedores estamos pensando como en crédito quizás, o con recursos de capital para poder invertir en nuestro negocio, y el ahorro a veces lo subestimamos dentro de estas opciones que tenemos en el mundo financiero. Y lo que quiero decirles hoy es que el ahorro va a ser fundamental, sobre todo cuando estamos emprendiendo. Y voy a empezar por el tema de la inversión. Para empezar un negocio se requieren unos recursos iniciales, y qué mejor que en vez de solicitar un préstamo o la totalidad de los recursos que requiero para iniciar mi negocio, no me tenga que endeudar en su totalidad, sino que pueda contar yo al menos con una parte importante de esos recursos, porque al emprender igual estoy tomando un riesgo importante, ¿no? Estoy lanzándome al mar. Entonces, si tengo esos recursos propios, eso me va a facilitar, digamos, ese proceso de emprendimiento. Entonces, lo primero es que ese ahorro para iniciar como emprendedores es fundamental como una estrategia justamente de poder arrancar con ese negocio. Pero también el ahorro a lo largo de la vida o de las diferentes etapas de desarrollo del negocio va a ser importante para financiar diferentes temas, para apoyar el financiamiento de la expansión del negocio, para poder comprar equipos que se requieran en el negocio, para contratar personal extra o ampliar el negocio, digamos, a otros mercados. Entonces, el ahorro, y este es un primer como llamado, a veces lo tendemos a subestimar en el marco del emprendimiento, pero es fundamental, y quiero que ese mensaje quede, digamos, de este primer componente, y es el ahorro como instrumento para la inversión. O sea, sin ahorro es difícil que podamos invertir. Entonces, qué mejor que sea ese ahorro de recursos nuestros, de recursos personales, el que nos permita invertir e iniciar ese negocio. Lo segundo es el ahorro como una estrategia de protección de las emergencias a las que nos podemos ver pues expuestos. Y aquí yo creo que el mejor ejemplo lo dio el COVID, como bien lo decía Katy. O sea, ahí nos dimos cuenta de la importancia de tener un colchón para enfrentar esos momentos críticos que nos pueden suceder en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, obviamente el COVID es esa gran situación compleja que nos requirió o nos demostró la necesidad de tener ese colchón para estos momentos críticos, pero igual post-COVID hay una serie de hechos que podrían suceder y que hacen que sea relevante tener este ahorro de emergencias. Por ejemplo, nunca sabemos qué pueda pasar con nuestro negocio, que se presente un robo, daños a nuestro negocio, y poder contar con esos ahorros nos facilita, además de otros instrumentos financieros como seguros, pero tener ese colchón de ahorro, ese ahorro de emergencias, nos va a facilitar la vida en un proceso de ese tipo. Pero también pueden suceder otras cosas. Pueden suceder que nuestro flujo de caja se vea afectado por la pérdida de un cliente por alguna razón. Entonces, tener también este colchón que nos permita cumplir con nuestras obligaciones mientras recuperamos al cliente o tenemos un nuevo cliente, va a ser importante justamente en ese bienestar del negocio. Entonces, digamos, estos dos grandes elementos hacen que el ahorro sea tan importante desde la perspectiva del emprendedor y del empresario. Pero no solamente el ahorro como emprendedores
y muchas veces también lo digo porque somos emprendedores unipersonales, nosotros somos todo nuestro negocio, no podemos perder de vista el ahorro personal, porque también tiene mucha relevancia en el bienestar de nosotros como emprendedores. Y estoy hablándoles, por ejemplo, de cumplir las metas de ahorro que tenemos como personas, como comprar una vivienda, poder ahorrar para la educación superior de nuestros hijos, o para también un tema que es fundamental y es el ahorro para el retiro. Empezar desde ya como emprendedores, porque no vamos a poder trabajar en nuestro negocio, no vamos a tener todo el empuje durante toda la vida seguramente para poder avanzar con nuestro negocio. Entonces va a ser muy importante que también pensemos en ese ahorro pensional. Y hasta aquí yo creo que, Katy, por ahora es lo que quisiera decirles, es que empecemos a ver el ahorro como el punto de partida de todo, sin demeritar, por supuesto, la necesidad de tener otros instrumentos financieros, de podernos apalancar con crédito, de podernos apalancar con capital privado, de podernos apalancar también en instrumentos que mitiguen el riesgo de nuestro negocio, como los seguros. Pero el mensaje que quiero dar hasta este momento es que el ahorro es fundamental y es la piedra angular que debería tener en cuenta todo emprendedor, aunque a veces lo perdemos de vista. Y me parece muy interesante lo que acaba de decir Nidia. Solo una cosita que nos gustaría que nos aclarara a la audiencia, que para mí sería importante que lo dijeras y probablemente para todos. En tu experiencia, cuando hablaste, por ejemplo, de ahorro, de ahorro para un colchoncito para imprevistos, ¿verdad? Eh, Obviamente necesitamos pensar en el negocio, porque ahora mismo estamos hablándole a personas que son emprendedoras o quieren ser emprendedores. ¿Qué es lo que tú recomiendas o qué es lo que dice la literatura a nivel internacional que debe tener esa persona ahorrada? ¿Cuánto es? 2 semanas, una semana, 2 meses? ¿Cuál sería el promedio? O si nos puede dar algún tipo de rango. Bueno, hay diferentes, o sea, en la literatura tú encuentras muchas opciones, pero digamos, una que considero yo importante es al menos 3 meses del flujo de caja del negocio. O sea, de lo que yo espero recibir durante 3 meses por cuenta del negocio, es lo que debería tener ahorrado para enfrentar, por ejemplo, lo que les decía, perdí un cliente por algún problema que tuve, entonces yo tengo que igual seguir pagando si tengo créditos, tengo que seguir pagando empleados, proveedores, todos los gastos que tengan. Entonces, al menos 3 meses, que es un periodo en el que uno podría recuperarse, ya sea a través de nuevos clientes, de adquirir nuevos negocios, etcétera, para poder otra vez alcanzar esa sostenibilidad del negocio. Entonces, yo me quedo con ese, aunque hay varias versiones sobre lo que puede ser. Cómo no. Gracias, Nidia, te lo agradecemos muchísimo. Entonces, bueno, a ver, además de esto que acaba de dar Nidia sobre el ahorro, el presupuesto empresarial también es una herramienta clave para el éxito. A ver, un presupuesto empresarial es importante y Juan Francisco, me gustaría pues que nos explicaras, nos explicaras a todos, pues, cómo crear y cómo gestionas tu presupuestos efectivos para tu negocio, por ejemplo, ¿no? Que nos hables un poquito sobre la importancia de establecer tal vez metas realistas financieras, porque digo, yo puedo querer tener un presupuesto más allá de lo que realmente puedo lograr. Entonces, sería interesante que nos hablara, pues, cómo un presupuesto me puede, uno, ayudar, por ejemplo, a alcanzar metas, cómo tú estableces y cómo lo gestionas. Entrando saludos a todos y nuevamente Se te oye muy bajo, Juan Francisco. Si puedes alzar más tu volumen o la voz, te lo agradecemos. Ok, ahora sí. Buen día a todos, reiterando mis saludos. Gracias, licenciada Katy, por la introducción. Estoy de acuerdo con lo que dice Nidia. El ahorro es punto de inicio de cualquier emprendedor. Y sí les voy a decir algo, yo soy full emprendedor, soy una persona que, bueno, tuve la oportunidad en su momento como servidor público, trabajé en empresas privadas, y ahora soy emprendedor, tengo más de 6 años de emprendedor. Y esto no es fácil. Esto es un tema también de mucha actitud. Y tú tienes que acompañarte de una oración muy sabia, que es educación financiera. Ahorro y presupuesto. Siempre es importante en el tema del presupuesto la organización. El presupuesto es como la clave de todo, porque si tú estás organizado, tú tienes el control
de tu dinero, ¿no? Y aquí hago un paréntesis con el tema del presupuesto personal y familiar. Y la experiencia me he dado cuenta que las personas cometen el error de hacer un presupuesto mental. Siempre ganamos un salario, recibimos un ingreso, sabemos que tenemos que cumplir con compromiso y gasto, pero lo llevamos aquí en la mente. Ese es nuestro primer error. Tenemos que aprender a utilizar la herramienta de manera adecuada. Oye, hay muchos apps de tu móvil, con pluma y papel, tú puedes empezar a hacer tu presupuesto. Y lo importante aquí es crear el hábito. Llevar ese control diario de tus gastos. Si tú de una manera u otra estás haciendo un ingreso, llevas ese control, tú vas creando ese hábito. Y eso te va ayudando a meterte en el mundo de la educación financiera, obviamente en el tema empresarial. Y esto es importante destacarlo. Muchas veces cometemos el error, así como decía Nidia, decía Katy, tenemos una empresa y a veces somos nosotros mismos. Yo S.A. Nosotros vendamos el servicio, damos el producto, atendemos todo el negocio. Y no tiene nada de malo eso. Pero no podemos combinar, si tenemos un salario dentro de ese emprendimiento, finanzas personales o ese presupuesto personal con el presupuesto del negocio. Por eso les voy a compartir aquí 5 elementos que tenemos que tener para ese presupuesto en un emprendimiento. Lo primero, tengo que tener un plan. Le llamará la atención, yo voy a muchos colegios, universidades, y a veces les pregunto a los chicos, oye, ¿qué quieren ser? ¿A dónde tú quieres ir? Y están pensando, se vuelven como una motito, no sé, ¿qué pasa ahí? ¿Para dónde quieres ir? Tienes que tener un plan estratégico con metas a corto, mediano y largo plazo. ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde me veo dentro de 5 años? Y eso es importante. ¿Cómo te puede ayudar para ese plan en ese emprendimiento? Oye, un modelo de negocio. Saca de una vez el servicio o el producto que tú vas a ofrecer en el mercado. Acuérdense que los emprendedores innovan, sacan un servicio, un producto. Voy a hacer algo diferente en el mercado. No voy a hacer lo mismo, porque entonces no tiene razón lógica. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo más dinámico. Yo quiero hacer un emprendimiento. Se me ocurre que siempre la gente va a comer. Panadería. Vamos a hacer una panadería. Vamos a buscar un lugar céntrico, de repente aquí cerca de la Universidad de Panamá. Oye, conseguí un local, un buen precio y voy a hacer una panadería. Le voy a poner un nombre clave. Vamos a hacerlo porque ese pan va a ser fantástico. Vamos a ponerle Fantastic. Panadería Fantastic. Va a ser fantástica y la gente nada más con el nombre va a decir, oye, qué bueno, me gusta. Mira, Juanfran, me gusta ese nombre de Fantastic. Pero nosotros tenemos que proyectarnos, creernos nuestro cuento. Eso es muy importante. El emprendedor tiene que aprender a creer en sí. Entonces, ¿qué es la diferencia? Ese servicio o producto que tú vas a ofrecer en el mercado. Ya tengo el nombre. Perfecto. Ya sé el segmento al cual le voy a llegar. Oye, ya le dije que va a ser cerca de la universidad. Va a ser para la gente que anda caminando, que va para su trabajo, que va para la universidad. Oye, el pan. No tenemos platita. De repente compramos una flautita de pan y con eso lo resolvemos y por ahí vamos. Cumples una necesidad. Y lo importante es ser competitivo. En el primer elemento, siempre tener ese plan estratégico. ¿Cómo arranco? ¿A qué segmento voy a llegarle? Oye, ¿cómo la gente me va a pagar? ¿Le voy a dar facilidad de pago? Y aquí entra educación financiera. Solamente voy a cobrar efectivo. No, tú tienes que estar en la onda. Tú tienes que también permitir tener puntos de venta, que te paguen con tarjeta, que te paguen con tarjeta clave. Obviamente un app del móvil, te paguen también por el producto que estás vendiendo, que es un pan fantástico. ¿Sí? Ya me lo estoy creyendo, miren. Ese es como primer elemento. Segundo elemento, importantísimo. Tu ingreso diario. Tienes que pronosticar un ingreso diario de ese producto o servicio que tú estás emprendiendo. Ya hablamos de una panadería. Vamos a ponernos la idea de que sea un viril, una flauta de pan, que la vendamos a $1, ¿no? Un pan más o menos como una media flauta que se venda a $1. Yo sé y saco el costo de que ese pan, con todos los ingredientes, todo lo demás, me gasto alrededor de 40 centavos y me quedan 60 centavos. Esto es algo solamente para ejemplo. Oye, son 60 centavos por flautita. Oye, excelente. Si yo vendo 100 flautas de las 7 de la mañana a las 9:30, ya yo voy a tener $60 de ganancia. Oye, eso me parece perfecto. Imagínense eso, multiplicarlo por 10, ya tienen $600. Lo multiplicamos por 20, tenemos $1,200. Lo multiplicamos por 30 días, que está abierta la panadería, vamos a tener $1,800. Ya tú pronosticas un ingreso. Ya tú sabes que, oye, esa es tu meta. Miren, una meta a corto plazo. Voy a vender esta flauta, voy a hacerla que es HB, que la gente se le guste y de una manera u otra ya completo un ingreso fijo de $1,800 que me sirven adicional a lo que estoy vendiendo en la panadería para cubrir mis gastos y tener rentabilidad. Tercer punto,
Ya hablé de ingresos, vamos con, y eso es muy importante en el presupuesto, los gastos, costos fijos, costos variables. Si yo estoy en la panadería, obviamente voy a tener una persona que está atendiendo conmigo, o el panadero, tengo que pagar un salario, ya es un gasto fijo. El alquiler, importante, el tema del alquiler, los impuestos, el tema también de los ingredientes para ese pan, llámese levadura, llámese harina, llámese huevo, llámese leche. ¿Qué estoy gastando ahí? Lo importante aquí es que nosotros vamos validando el costo operativo en nuestro negocio. ¿Para qué? Para que sea sostenible en el tiempo. Esto es muy importante, llevar ese control de gasto y ajustarse, ¿no? Hasta donde da la mantita, se dice por ahí, porque a veces pensamos en más y empezamos a gastar, y es importante empezar suave. Así, llevando un presupuesto, vamos comparando mes a mes. Alguna meta que puede ser de corto o a mediano plazo. En el negocio del primer año, nosotros vamos validando cuál fue el mes, para decirlo así, con ventas más bajas. Pero nosotros pudimos pagar toda nuestra obligación a tiempo. Si tuvimos y empezamos con un ahorro o de repente adquirimos un crédito, también lo estamos pagando. Pero lo pudimos pagar todo, no nos quedó mucha rentabilidad, pero sin embargo ya tenemos como una base. Utiliza esa base del mes más bajo para que tú promedies más o menos cuánto es tu costo operativo y así tú puedas ser sostenible. Obviamente vas a tener meses más buenos. Uno de los errores de los emprendedores es que pensamos, si arrancamos bien, nos fue súper bien, nos va a ir todo en un momento bien. No, chicos, vaca gorda, vaca flaca. Siempre tienes que ajustarte a tu presupuesto y tener una base del mes que te fue más bajo. Eso es muy importante. Otro elemento peculiar es que tenemos que tener también, tomar el control, la actitud. Obviamente cuando estamos en un negocio, va a venir competencia. Y si eres un pan fantástico, por favor, va a venir otra persona que va a decir más fantástico. Y de repente va esa competencia. ¿Tú estás preparado para eso? ¿Qué introduce? ¿Qué producto puedes introducir para entonces ser competitivo? Y esto define mucho el tema de actitud. Estos elementos te van a ayudar a manejar un presupuesto en tu emprendimiento sin olvidarse que también tenemos que ahorrar. Eso es muy importante. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Bien interesante los temas que has tratado. Voy a recalcar uno que dijiste que me parece importantísimo, especialmente para todas aquellas personas aquí presentes que son empresarios o quieren serlo, y es el tema del hábito. O sea, sin hábito y sin propósito, a veces es muy difícil conseguir las cosas. Y de eso se trata todo el tema también de la Estrategia Nacional de Educación Financiera. Lo que queremos cambiar al final son los hábitos de cómo las diferentes personas o el ciudadano interactúa con todos los productos financieros que hay y que habrá, porque definitivamente que esta pandemia lo que hizo fue acelerar también toda la parte digital, ¿no? Que podríamos hablar de eso también aparte, pero que significa que hay productos que son nuevos y que tal vez para una persona que ha vivido los últimos 5 10, o que ha vivido los últimos 10 o 5 años como adulto, lo entiende mejor que otras que no lo han vivido. Entonces, es importante cambiar la actitud que tiene uno con eso. Y, por ejemplo, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que acaba de pasar aquí en Panamá, que fue el Black Weekend o Black Week, pero eso lo voy a hablar tal vez al final y les voy a hacer tal vez otras preguntas adicionales sobre este tema. Pero me gustó mucho el tema del hábito. Y para crearse un hábito, uno tiene que repetirlo. Dicen los estudiosos que si usted repite lo mismo por 21 días, eso se le convierte en un hábito. Qué mejor pues que con todos estos consejos que están dando nuestros expertos panelistas, usted pueda agarrar uno y poder lograrlo. Y lo hablamos un poquito más adelante tal vez. Pero ahora hemos explorado varios temas, hemos hablado de la educación financiera, de la estrategia del país, del ahorro, del presupuesto. A ver, estos elementos combinados obviamente son un camino que pavimenta el éxito de los emprendedores. Me gustaría, si pueden, voy a comenzar ahora con Juan Francisco, que nos cuentes un poquito que nos dé como ejemplos prácticos, ¿no? De cómo la educación financiera mejora la toma de decisiones, ¿no? O podrías comentar también cómo el ahorro también proporciona seguridad o un presupuesto bien planificado es la guía que debe tener
el emprendedor que quiere crecer? ¿Por qué no nos comentas un poquito de alguno de estos temas? Ok, nuevamente, gente, es importante en el tema de educación financiera estos dos elementos, ahorro y presupuesto, son claves para lograr las metas. Y voy con el tema de las metas, porque siempre nosotros tenemos esa ambición de lograr nuestro objetivo y eso no es malo, eso nos ayuda también a crecer, a personalizar a nosotros, a creer más en nosotros. Los emprendedores, y créanme, esto no es fácil, este es un tema de actitudes. Siempre empiezo por ahí, a veces hablando de finanzas personales, educación financiera es un poco más de persona, tu actitud, cómo te crees tú, cómo te quieres tú, porque al final de cuentas es tu plata, es tu tiempo el que tú inviertes. Y pongo un ejemplo muy, siempre lo utilizo y creo que se presta. Todos en la vida hemos participado de una carrera, de una maratón, y esto es una gran maratón. Cada vez que tú te montas en el carrito de crear un emprendimiento, tú sabes que tú tienes un punto de inicio y un punto final, es tu meta, lograr el éxito. Ese emprendimiento lo conozcan, que sea sostenible, que la gente te diga, oye, qué bien tu negocio, qué bueno, eso es lo que uno quiere. Pero para ese maratón tú tienes que prepararte. Y mira las características que se comparten aquí para que tengamos en cuenta. Un maratonista que corre alrededor de 42 kilómetros se tiene que preparar físicamente y las características están en la fuerza. La primera característica, la fuerza, la potencia. ¿Qué sería la fuerza y la potencia? Ahí vienen que es el ahorro. Cuando tú ahorras, tú tienes esa cultura, tienes ese hábito, crees más en ti, tienes esa potencia, tienes esa fuerza para decir, ¿sabes qué? Yo ahorré durante determinado tiempo, lo logré, ahora voy a iniciar, como decía Nidia, con este punto de partida, con mi emprendimiento. Pero además de esas dos características que dije, que son la fuerza y la potencia, tenemos el balance y la velocidad. ¿Qué sería el balance y velocidad? El presupuesto. El balance, la velocidad, en ese tema, imagínense una vía recta, tenemos que tratar de llevar un ritmo. Cuando viene la subida, tenemos que poner un poquito más de fuerza y también balanceando. Y cuando vamos en bajada, que es lo que pasa realmente a veces con la educación financiera, cuando estamos bien, sentimos que estamos bien financieramente, nos confiamos y perdemos el hábito. El buen hábito que comenzamos en un inicio, oye, ¿sabes? Cuando se nos olvidó. Entonces, ahí también tenemos que poner ese equilibrio en balance con el ahorro y el presupuesto. Y algo que no puede faltar también es el tema también de la agilidad. Tus actitudes. ¿Qué actitud tienes frente a tu meta? ¿No? A lo que tú quieres lograr en tu emprendimiento. Creo que eso es muy importante y la educación financiera, al final de cuentas, yo siempre digo como una definición corta, busca calidad de vida, busca bienestar. Tú estás bien, tu familia está bien, tú tienes tiempo para ti, tienes mejor calidad y eso realmente es el sinónimo de educación financiera para ti. Espero que les haya gustado ese mensaje y creo que lo apliquen con mucha actitud siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, Nidia, a ti también la misma pregunta. ¿Nos puedes compartir algunos ejemplos prácticos de cómo la educación financiera mejora la toma de decisiones, cómo el ahorro proporciona seguridad, el tema de un presupuesto bien planificado? Tal vez nos quieras hablar un poquito que nos pasa a todos de los gatos hormiga y cómo controlarlos. Te cedo la palabra, Nidia. Gracias, Katy. Bueno, yo quiero hablar un poquito más de la educación financiera en general y esa importancia que tiene para el emprendedor, digamos, dado que ya Juan Francisco tocó el tema de presupuesto y ahorro, y quisiera dar este otro mensaje que me parece muy importante y es que la educación financiera nos abre la mente como emprendedores. Y esto es algo supremamente importante, porque no solamente la educación financiera nos va a ayudar a gestionar mejor nuestros ingresos y gastos en la empresa, a gestionar mejor esos riesgos que pueda tener el negocio, sino que adicionalmente, con la educación financiera, al mejorar justamente todos esos procesos, podemos empezar a ser mejores, a tener un mejor perfil financiero para acceder a ciertos servicios financieros. Y ya voy un poquito más a ese punto. Pero antes de eso, quería decirles que cuando ustedes tienen, y quiero que entendamos que en educación financiera yo no solamente estoy hablando de lo que solemos, digamos, hoy en día ese enfoque o esa definición de educación financiera es mucho más amplia para la empresa, porque no solamente estamos hablando hoy en día de entender cómo hacer la planificación del negocio y hacer el presupuesto y el ahorro, sino que dentro de ese negocio y dentro de esa educación financiera, hoy en día tenemos que conocer los aspectos legales para crear la empresa,
pero también para poderla desarrollar, tener en cuenta los aspectos tributarios, debemos tener en cuenta todo el tema de seguros, del ahorro para la vejez, de los que ya le hablaban, de administración de la deuda, cómo administramos esa deuda del negocio, pero de otros temas que a veces pasamos por alto como educación financiera y que hoy en día dentro de ese concepto están incluidos como autoconfianza y empoderamiento, algo tan simple que podemos creer que no es relevante para algunos emprendedores, sobre todo los vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en mujeres vulnerables que emprenden. El tema del empoderamiento va a ser un elemento fundamental. También, por supuesto, cómo innovamos en productos y servicios, cómo hacemos el marketing y la publicidad. Ya Juan Francisco también nos hablaba de eso. Si tenemos recursos humanos, ¿cómo los administramos? Entonces, lo que les estoy diciendo es que hoy el emprendedor no solo puede pensar que hace bien su producto, el pan, como decía en el ejemplo de Juan Francisco, no solamente es tener el mejor pan o la mejor flauta de todo Panamá, eso no es suficiente para que un negocio sea exitoso. Si no tenemos como emprendedores todos estos demás elementos de los que les estoy hablando, si no tengo unos buenos elementos de planeación financiera de mi negocio, si no tengo empoderamiento y confianza en mí mismo como emprendedor, si no tengo clara cuál es la regulación tanto para la creación de la empresa y su desarrollo como en términos tributarios, cuánto debo pagar de impuestos, si no tengo adicionalmente otro componente que va a ser muy importante de educación financiera y es el conocimiento de esa oferta de productos y servicios a los que puedo acceder, seguramente tampoco voy a ser exitoso como negocio. Entonces, digamos, y otra cosa muy importante, capacidades gerenciales. O sea, no solamente debo administrar financieramente bien mi negocio, sino que debo tener un empoderamiento y ser capaz de administrar más allá de lo financiero mi negocio. Todo esto se los digo porque, entonces, primero, la educación financiera ya no es un concepto tan cerrado, tan limitado como, digamos, era en el pasado. Esto se ha venido transformando. Lo primero que quería decirles es que este concepto se ha ampliado, pero lo segundo es que es fundamental porque todos estos elementos son necesarios para que esa panadería fantástica, Fantastipan que ponía de ejemplo Juan Francisco, solo va a poder ser exitosa si realmente tengo en cuenta como emprendedor todos estos elementos. Por eso es tan importante que ustedes se formen en temas financieros, en temas gerenciales, que mejoren sus conocimientos digitales. Lo que les decía Juan Francisco ahorita me parece fundamental. Hoy en día un negocio que no esté de cara a los avances financieros tecnológicos, pues no va a tener mucho éxito, que no aproveche todas las herramientas de comercialización digital a través de las diferentes plataformas y redes sociales, o que no utilice las diferentes estrategias de pagos digitales que hoy existen, seguramente va a retrasarse en ese proceso de crecimiento porque está limitando las oportunidades de ingreso que pueden recibir su negocio. Y ahora sobre un elemento que puede sonar muy complejo, pero que a mí me parece fundamental y no lo tenemos muy de presente los emprendedores, es que cuando yo como emprendedor estoy haciendo una mejor administración financiera de mi negocio, eso la entidad financiera, en caso de que tú quieras adquirir un servicio y producto financiero, lo valora al momento de acceder. No es lo mismo que yo vaya a Fantastipan y llegue y el dueño de Fantastipan, que tiene un excelente pan, me diga, le pregunte yo, bueno, ¿cuáles son sus estados financieros? Y el señor me diga, no, ni idea. Bueno, ¿lleva un presupuesto? No, ni idea. ¿Tiene un flujo de caja? No, ni idea. A que yo llegue donde el empresario y el empresario tenga la documentación que me permita a mí como entidad financiera poder evidenciar el buen comportamiento financiero o no de ese negocio. Entonces, esto normalmente lo perdemos de vista. Nosotros decimos la educación financiera para ser mejores emprendedores, para que nuestro negocio crezca, pero también tiene que ver con la posibilidad de mejorar nuestro perfil financiero de cara al acceso a financiamiento de entidades financieras formales. Entonces, creo que dejaría ahí, Katy, pero digamos, este es como una reflexión más que dar consejos prácticos, porque ya creo que Juan Francisco ha dado unos maravillosos y no quiero reiterar o repetir. Prefiero, digamos, como hablar de esta importancia de la educación financiera más allá del desarrollar habilidades financieras específicamente. Bueno, me encanta, sí, creo que estoy de acuerdo y nos ha dado muy buenos datos Juan Francisco.
Hay algunas preguntas que nos han puesto en el chat también. Yo les voy a leer las preguntas y también quería hacerles una extra, pero les voy a decir algunas preguntas que nos han hecho. La primera es de Iris, dice, me gustaría consultar, ¿cuáles son algunos consejos clave para administrar eficazmente el presupuesto de un emprendimiento desde el comienzo? No sé si Juan Francisco, tú quieras tomar esa o... Ok, el presupuesto de inicio, lo principal. No te escuchamos, Juan Francisco. Sí. ¿Ahora sí? ¿Sí me escuchas? Sí. No, lo principal, creo que la palabra aquí que se tiene que quedar, hábito. Llevar un control, el presupuesto es organizar. Saber que tú tienes que, como lo dije, al inicio muchos los emprendedores se equivocan y les voy a poner el ejemplo propio. Yo S.A., yo soy el que doy el servicio, yo tengo mi empresa, yo tengo todos los papeles al día y todo lo demás. Y ahí vienen que no me pongo un salario. No me pongo un salario fijo. Entonces, sencillamente, yo voy recibiendo ganancias, voy sacando los costos porque trato de minorar los costos, pero yo no me pongo un salario fijo. Entonces, ¿cómo yo mido mes a mes de que mi negocio está siendo rentable? Recuerden que también hay imprevistos, también surge competencia. El mercado también es muy competitivo y eso es algo que tenemos que estar claro como emprendedores. Eso allá afuera no es fácil. Tú tienes, por eso es muy importante creer en ti, educarte. La palabra educación financiera, esto es un tema de que tú vas creciendo y aprendiendo. Obviamente el emprendedor a lo largo del tiempo se va sacando como ese coraje, ¿no? Va sacando como callo y va aprendiendo un poquito más sobre el tema. Lo principal aquí es apoyarte en una herramienta como el presupuesto, llevar un control de tus gastos. Es importante aprender tanto en el tema como presupuesto personal, con el salario que te pone, con el presupuesto del negocio. Y algo muy clave es descifrar. Por eso yo decía, uno de los elementos importantes del emprendimiento es ponerte como una cifra de un ingreso fijo, con un producto estrella que tú estés ofreciendo, para tú saber más o menos cómo tú te valdrías con tus costos fijos y costos variables, porque entre los costos variables está el tema de los impuestos, el tema de la declaración, de repente si tengo que fumigar, Fantastic. Yo vi que a Nidia le gustó mucho el nombre de la panadería Fantastic. Todos esos son elementos que no van a estar mes a mes, pero son temas que son costos operativos. Si de repente te estás pensando en ampliar, porque a la gente le ha gustado, oye, es importante también tomar en cuenta cuánto necesita tu negocio para ser sostenible. Y con eso, ¿cómo te va a ayudar? Con un presupuesto, llevando un control de los gastos, escrito en unos Excel, en un app. Pero la idea es que lo lleves, no aquí, que es uno de los errores más grandes de los emprendedores. Todo lo llevamos aquí en la mente, le preguntas hace 20 días, ¿qué gastaste $20? No se recuerda. Entonces, no estamos llevando el control de nuestro negocio. Perdemos la rienda del mismo y lo llevamos entonces a fracasar. Y esa no es la idea. La idea es que empecemos desde cero, creando un buen hábito, obviamente también ahorrando para imprevistos, cualquier tema de necesidad que salgan, y obviamente también de reinvirtiendo, porque no solamente es un ahorro para imprevistos o necesidades, también pensar en reinvertir para así más progresivo tu negocio. Gracias, Juan Francisco. Bueno, aquí hay otras preguntas más. Una que está relacionada. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el ahorro personal y el ahorro empresarial? ¿Y cómo se pueden equilibrar ambos en la vida de un emprendedor? Bueno, pues si quieres, yo ya había comentado algo de esto al comienzo, pues de que tenemos unas opciones de ahorro de la empresa o del negocio y personales. Sin embargo, creo que para complementar, digamos, esa idea, me parece importante hablar de no solamente, digamos, si algo que complementa también un poco la respuesta que ahorita daba muy clara Juan Francisco, es la importancia de tener ese presupuesto separado, el del negocio del de lo personal. Digamos, somos personas, por supuesto, pero somos empresarios y eso debería ser visto como otra escena independiente. A veces tendemos a mezclar los temas empresa, hogar, y eso puede terminar volviendo un caos las finanzas del negocio, también las de la casa. Entonces, por eso es muy importante esa separación. Y esto lo retomo para hablar del ahorro, porque por supuesto hay que tener claro cuál es ese ahorro dentro de ese presupuesto
que tiene que ver con el ahorro que tengo para esa gestión del riesgo, ese colchón de emergencias de ahorro que tengo dentro del presupuesto, ese ahorro que estoy haciendo porque es que no me quiero endeudar porque de pronto el crédito está muy caro, por ejemplo, entonces quiero ahorrar para no tener que apalancarme tanto en crédito, para poder ampliar mi negocio, para comprar una nueva maquinaria, etcétera. Y eso debería estar en ese presupuesto de negocio. Y por el otro lado, el ahorro que sabemos para cumplir los sueños y metas que tenemos todos como personas, como comprar una vivienda, como pagar nuestra educación, o como, uno muy importante que no es que lo tengamos, no es que lo tengamos así todo el tiempo como sueño, pero que es fundamental y es el ahorro para la vejez. Y aquí, respecto a ese tema del ahorro para la vejez, que tendemos siempre, porque para nosotros, o sea, como que decimos, no, estamos muy jóvenes, eso de la vejez está allá, pero el tiempo pasa volando. Y es importante tener muy claro desde ya cuál va a ser nuestro plan de jubilación. Uno de los datos, digamos, para Panamá de la más reciente encuesta de CAF, de capacidades financieras para Panamá, es que la principal estrategia de jubilación de la población en Panamá va a ser seguir trabajando. O sea, en realidad no hay una estrategia de jubilación. Si yo tengo que seguir trabajando es porque no tengo estrategia de jubilación. Y eso es muy preocupante y yo creo que eso tiene mucho que ver con que siempre pensamos que la jubilación está allá y que el ahorro para jubilarse es algo muy lejano. Entonces, simplemente quería darle mayor énfasis a este tema del ahorro pensional que también perdemos de vista porque lo vemos muy lejano, pero que va a ser fundamental para todos nosotros. Katy, creo que estás en mute. Gracias, Nidia. Y sobre esta diferencia que preguntó una de las personas, sobre la diferencia de ahorro personal y ahorro empresarial que has dicho y que también ha comentado Juan Francisco, me recuerda una anécdota que me dijeron en mi primera clase de primera educación financiera sobre ahorro y presupuesto y sobre el tema de los negocios. Lo primero que dijeron fue, bueno, es que lo que pasa es que las personas tienden a que si yo tengo mi panadería y llega mi esposa y quiere comprarse algo, y como yo no me pago porque no tengo salario, entonces ella saca de la caja, o ella saca de las, o ahora sería ella saca por ACH o saca por donde sea que lo tiene, y entonces ella compra lo necesario. Pero por eso nuevamente es el tema del presupuesto. Ustedes se tienen que pagar a ustedes, para que ustedes sepan cómo entonces ustedes tienen su presupuesto aparte del negocio. El negocio tiene su presupuesto para él mismo, para hacer reinversiones, para los imprevistos que hay, porque hay que fumigar, porque es que necesitan fumigar cada cierto tiempo, o porque pasó algo y tienen que fumigar, o necesitan tener mayores insumos, o los insumos que se encarecieron. Bueno, yo necesito tener ese colchón. Entonces, son dos presupuestos aparte, porque usted no va a poder jamás reinvertir en su negocio si usted no sabe qué tiene en esta tarjeta y qué tiene en la otra. Entonces, yo quería preguntarle a Juan Francisco, esta otra pregunta que tenemos acá. Dice, ¿cuál es su consejo para emprendedores que están comenzando y pueden tener recursos financieros limitados? Bueno, una pregunta muy inteligente. La verdad es que si nosotros tenemos un emprendimiento, hay que pensar qué idea tengo. ¿Qué idea tengo de hacer ese emprendimiento y llevarlo al plano del éxito? Si es un producto, si es un servicio. Creo que es importante, y aquí recomiendo antes, siempre para el tema, llegó la luz, para el tema de repente de llevar un emprendimiento, es hacer un plan de negocio. Antes de invertir un centavo, llámese mi ahorro o solicitar un crédito, hay muchas maneras de realizar plan de negocio. Lo digo porque eso se conoce, hay un modelo de negocio que se llama Canvas, ahí te dice el tema de propuesta de valor, hay otro, la doble pirámide, la manera es que tú, primero, y la recomendación es que sea un producto, un servicio, vuelvo y lo repito, creer en ti. Hoy en día, algo que hace la diferencia en cualquier emprendimiento, parece mentira, con lo automatizado que estamos, con lo digitalizado que estamos, porque la pandemia lo que vino fue adelantar 10 años, más o menos, por el tema de la tecnología, es que la gente ya no habla, la gente ya no dice buenos días, la gente ha dejado de ser, se ha deshumanizado, para decirlo así. La atención al cliente en tu emprendimiento es fundamental. Que la gente
sepa que tú te preocupas por su problema. Si tú tienes un emprendimiento, una idea de negocio, tú tienes que pensar, hey, ¿cómo le voy a resolver a ese cliente, a ese potencial cliente? Tú vas a darle solución. Muchas veces las personas se enamoran del producto o el servicio que ofrecen. Tú tienes que enamorarte del problema del cliente. Que el cliente sienta que tú le vas a resolver sí o sí. Eso te da confianza. Esa persona te recomienda boca a boca, porque sí en redes sociales, pero también Radio Bemba S.A. funciona. La gente te empieza a dar a conocer y eso va a hacer que tu emprendimiento vaya creciendo, de repente con un aporte minúsculo. Entonces, es importante la estrategia que tú utilices, no es tanto la cantidad de dinero, porque de repente tú puedes venir con toda la plata y haces un negocio a todo dar y a los 3 meses ya estás quebrado. Entonces, a diferencia de que una persona sepa con lo que va, lleva un plan ya estratégico a corto, mediano, largo plazo, hace un post-mortem. ¿Saben qué es un post-mortem? Tú empiezas a poner como trabas a tu emprendimiento, cosas que de repente te podrían pasar dentro del curso de tu emprendimiento que le puede interrumpir ese ciclo normal o que tú quieres o privilegia, ¿no? Entonces, tienes que crearte todo eso antes de invertir un centavo en ese emprendimiento, llámese para un producto o un servicio. Entonces, esto es fundamental. Educarte, ver solamente, no solamente alquilar un local, aquí ven, no, aquí hay un aviso de operación, tú sabes que hay que pagar impuestos, si tú tienes un empleado, tú tienes que pagar el seguro social, que si no le das contrato, todos esos son temas que de repente te pueden perjudicar tu emprendimiento si no te preparas y para ese fin. Entonces creo que es fundamental papel y lápiz y anotar todo eso, ¿no? Propuesta de valor, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo diferencio con el tema? ¿Cuál es el nombre? ¿A qué segmento? Muchas veces queremos colocar productos y no sabemos a qué segmento de la población se lo vamos a dirigir. Pensamos que lo vamos a dirigir a término general y estás perdiendo tu tiempo. Tú tienes que enfocarte con un público objetivo. Entonces creo que eso es fundamental. Así es, muchas gracias. Y bueno, aquí creo que podemos coger una última pregunta más de nuestros invitados. Dice, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para establecer metas financieras claras y que se puedan alcanzar en un negocio? ¿Cuáles serían las estrategias más efectivas? Bueno, yo ahí muy en línea con lo que acaba de decir Juan Francisco, porque en realidad yo creo que el punto es el plan de negocio. Miren, cuando uno hace un plan de negocio, la probabilidad de que se cumpla el 100% es cero. O sea, siempre van a pasar cosas que están por fuera del plan de negocio, pero si ustedes no tienen un plan de negocio, eso va a ser un desastre total. Si ustedes tienen un plan de negocio, tienen un marco de referencia, y si pasa algo que está fuera de lo que han planeado, lo que han pensado, sus expectativas y sus pronósticos, tienen de dónde agarrarse para saber qué hacer. Si no tienen ese plan, no están en nada, digamos, están en una situación bien compleja. Entonces, de acuerdo totalmente con Juan Francisco, esta herramienta de Canvas yo creo que es la más importante y muy alineada con esa herramienta de Canvas para hacer el plan de negocio, yo creo que uno tiene que responderse unas preguntas básicas. ¿Qué es lo que voy a hacer? El pan. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Convertirme en la mejor flauta o pan de Panamá? O de Ciudad de Panamá, bueno, de donde yo defina, o de mi barrio. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, porque yo quiero construir una empresa sólida de pan que le entregue a todas las personas que necesitan un producto de buena calidad. ¿Para quién le estoy haciendo? Que es una pregunta clave, que era lo que decía Juan Francisco, de no conocemos, o sea, desarrollamos productos y no sabemos para quién van. Tenemos que entender quiénes son nuestros clientes, para quién estamos desarrollando nuestro producto o servicio, para realmente convertir ese producto o servicio y alinearlo a las necesidades de ese cliente. Y en ese para quién también está todo el tema de experiencia de cliente. ¿Cómo espera ese cliente que yo lo trate? ¿Cómo se siente bien atendido ese cliente? Que va a ser fundamental en generar ese relacionamiento y esa lealtad a lo largo de los años de ese cliente con mi producto. Entonces, otras preguntas importantes. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y el cuándo y el cómo son muy relevantes para mí, sobre todo cuando un emprendedor tiene limitados recursos. A veces queremos lanzarnos ya y entiendo que muchas veces puede ser un afán de necesidad de generar ingresos, pero no evaluar muy bien el momento adecuado, ni sentarse a hacer juiciosamente ese plan de negocio y salir antes sin hacer este plan de negocio,
puede terminar siendo más costoso que tomarnos el tiempo para hacer un buen análisis de nuestro mercado, entender mejor quién es nuestro público objetivo y poder desarrollar mejor tanto un producto o servicio como un relacionamiento clave y fuerte con ese cliente. Entonces, para mí, digamos, muy en línea nuevamente con lo que decía Juan Francisco, el tema clave acá es el plan de negocio y respondernos, por supuesto, estas preguntas que están asociadas a la creación de ese plan de negocio. Muchas gracias, Nidia. Me ha encantado este panel, yo creo que ha sido muy ilustrativo. En lo personal, quisiera decir algunas cosas que ustedes hablaron, o resumirlas ya en la conclusión. Bueno, hablaron de planificación, de planificar, y la importancia del ahorro, definitivamente, y del presupuesto que debe ser el personal y el que va a ser destinado a tu negocio si ya estás en un negocio. Pero si vas a comenzar en un negocio, una de las herramientas fundamentales que se tocó aquí es el plan de negocio. Hablaron también de una herramienta que es Canvas para poder lograrlo y responder para poder hacer ese plan de negocio a las preguntas que acaba de decir Nidia, que me encantaron, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Y cómo y cuándo? Eso debe estar reflejado en ese plan de negocio que debe tener cada uno de ustedes para comenzar ya a estructurar lo que quieren hacer. Esos son elementos fundamentales de todo emprendedor. Como dijimos más adelante, el tema del hábito es vital porque usted necesita, por más que a veces yo pregunto a las personas, ¿usted tiene un presupuesto? Ah, sí, sí, tengo un presupuesto. ¿Ah, usted sabe cuánto se gastó ya a mitad de mes? No, yo no tengo idea. Entonces piensan que tienen el presupuesto, pero no lo ejecutan. No es solamente que yo sé que me debo gastar, no sé, si tengo $100 y eso es lo que voy a gastar, sino para qué lo voy a gastar, cómo lo voy a gastar, y debo también identificar el ahorro que puedo también obtener si en algún momento o en algún mes tengo un excedente, y especialmente para el tema de los imprevistos que todos debemos tener. Entonces, bueno, yo quisiera recordarle a todos pues que nosotros tenemos un portal web que se llama Tu Balboa Consentido, un portal gratuito de educación financiera. Ahí van a poder encontrar diferentes recursos, tienen información destinado a la gestión de las finanzas personales. Tenemos un curso virtual que es un ganador, se los recomiendo, lo pueden hacer a su propio paso, usted nada más se inscribe y puede ir a poco, no lo tiene que hacer todo en una sola sentada, pero le van a enseñar sobre conceptos de educación financiera, sobre presupuestos, sobre cómo ahorrar y cómo la gente a veces comete errores y piensa que no pueden ahorrar, y también sobre crédito, cómo comparar los diferentes créditos que nos vemos a veces en el mercado. Así que yo de verdad los animo a que vayan. Tenemos muchas cosas interesantes para ustedes, hay miniseries. Así que bueno, la idea es aprender sobre todos estos conceptos para lo que se llama tener una mejor salud financiera o bienestar financiero. Yo quisiera realmente agradecerle a nuestros panelistas que han sido realmente de lujo este panel. Les agradecemos muchísimo toda la información que han compartido con las personas que estamos aquí presentes, los futuros emprendedores y los emprendedores. Y cuando digo futuros emprendedores, quiero que tengamos claro que uno puede emprender a cualquier edad. Uno no tiene que ser un joven o no tiene que ser un poco más mayor. Uno puede emprender a cualquier edad, nunca es tarde. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos han brindado, y esperamos que más adelante podamos hacer otro tipo de taller como esto, y espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y saludos desde la Superintendencia de Bancos.